¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra entrevista aquí en este Mi Rincón, donde invito a amigos para hablar justamente por el mes aniversario de Camiri. Hoy he invitado a Lilian Rubí Soria, una camireña destacada, comunicadora social, empresaria, representa un programa de certificación de coaching de una universidad de los Estados Unidos y tiene una carrera profesional destacadísima. Lilian, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, gracias. Gracias, Napoleón, por la invitación. Realmente me siento muy honrada de estar en este espacio para compartir herramientas que le puedan servir a los demás y, por supuesto, lo que tú me vayas a preguntar, estoy dispuesta a responder. Gracias, Lilian. ¿Cómo fue la infancia en Camiri? ¿Con qué cosas soñaba Lilian Soria? Am, Creo que cuando hablo de me pongo un poco sensible cuando hablo de mi infancia, y justamente hablaba el otro día con mis hijos en una conversación de almuerzo y les contaba de las condiciones en las que fui criada. Nací en el hermoso pueblo Camiri. Creo que mi niñez fue algo un poco distinta a lo que comúnmente sabemos, lo que entendemos de niñez. ¿Por qué digo esto? Porque creo que fui encapsulada en una burbuja, porque fui una chica muy de mi casa, muy de iglesia. Creo que lo que conocía de Camiri era solo los 100 metros a la redonda, pero hubo algo en mí que nació a partir de la inspiración de algunas personas que transformaron mi caminar, y muchos de ellos, y uno de ellos usted también, Napoleón, por supuesto. He sido criada, como les decía, era chica de iglesia, y escuché a Napoleón, voy a hablar en tercera persona, escuché a Napoleón por muchos años hablar, eh, no hablar, sino participando principios a los líderes en el lugar donde yo me congregaba. Y admiraba muchísimo a las personas que estaban ahí al frente liderando masas. Los admiraba muchísimo, y era una de las cosas que me hacía tener muchísimo respeto a Napoleón cuando lo veía al frente, porque fue lo que conocí en mi niñez. Y otra de las personas que me ayudó muchísimo y me inspiró mucho a crecer fue una de mis profesoras de inglés en el instituto, que actualmente sé que sigue dirigiendo el instituto, Marlene Franco. Y me acuerdo de que en esa época yo gané una beca por ser la mejor alumna del instituto, gané una beca por una suscripción de una revista americana. Para mí fue un logro así realmente tremendo el poder ser galardonada, se puede decir así, como la mejor alumna del instituto, y haberme ganado un premio como eso, porque las influencias que recibí fueron liderazgo de personas misioneras que vinieron de Estados Unidos a trabajar aquí el potencial de las personas en distintos contextos, principalmente en el contexto espiritual. Dentro del mundo en que yo me crié fue un mundo de principios y valores, justamente a raíz a raíz de la influencia de estos líderes. Entonces, yo soñaba realmente con ser una líder así de positiva, así de influyente, para poder transformar mi generación. Pero como yo era una chica de iglesia y era una chica de mi casa, era bastante tímida, muy tímida, al punto que no podía sostener ni 2 segundos la mirada con otra persona cuando conversaba, o al punto de esconderme en una esquina y no querer hablar con nadie. Ese punto era mi timidez. Así que creo que viví soñando algún día de viajar, de conocer a más personas, pero lo veía como un sueño muy lejano, justamente porque yo no me hallaba capaz por por la timidez que tenía, por los temores que tenía. Yo no había salido de mi casa, como le decía, 100 metros a la redonda, y eso me hacía ver como
como algo limitante para mí. ¿Cómo esa Soñaba, chica, pero no sabía. cómo esa Sí. chica tímida decide estudiar comunicación social, justamente? Esa es una gran pregunta que todo el mundo me hizo en su momento. ¿Cómo una chica tímida se pone a estudiar comunicación? Justamente porque era tímida. Al yo entender mis limitaciones de comunicación y de desenvolvimiento personal, el crecimiento personal que yo anhelaba era justamente ser una persona desenvuelta, el poderme por lo menos comunicar con mi entorno sin ningún prejuicio, sin ningún temor. Realmente le tenía muchísimo miedo a la socialización, no sabe cuánto temor les tenía a las personas. Y es así que un día, también influenciada por, ya no me acuerdo cuál fue el líder que me influenció a tomar esa decisión. Yo me inscribí a una carrera, terminé cambiándome al mes siguiente a otra, por cierto, en la Universidad Evangélica, que fue mi segundo hogar, la que me acogió todo el proceso de estudiante que tuve. Entonces, después de haber decidido ya por la segunda carrera, no sentía encajar en ninguna de las dos. Así que como desde pequeña, aunque era muy tímida, me encantaban los desafíos, me encantaba hacer lo que los demás no se atrevían. Era bastante audaz, eso desde muy pequeña, eso era como algo muy innato. Pese a la timidez y todo, siempre me prestaba para hacer lo que los demás no se atrevían a hacer, era muy desafiante para mí. Y alguien dijo esto: ¿por qué si eres tímida vas a escoger comunicación? Y le dije: justamente porque soy tímida y quiero dejar de serlo, entonces necesito las herramientas, necesito formarme en estas habilidades. Fue uno de los desafíos que me planteé, como mi primer meta, a poder desarrollar estas capacidades comunicacionales y sociales que me permitan llegar a más personas. Y así fue como escogí comunicación. Como comunicadora social se dedicó al campo de la formación, de la capacitación, ayudó, se especializó en disciplinas como inteligencia emocional y luego entra a un campo que es bastante nuevo, el campo del coaching. Y hoy en día Ujú. es Master Coach. ¿Qué es ser un Master Coach? Bien, primero tal vez voy a hacer un resumen del recorrido. Empiezo con comunicación y luego aterrizo en educación. También creo que es muy importante el contar con mentores, líderes que te influencian muchísimo. Creo de que ahora cuando hago un ejercicio que les doy a mis clientes justamente, que se llama el Ikigai, cuando los ayudo a encontrar su propósito de vida, creo que fue algo muy natural que empecé a descubrir sin conocer la metodología ni del coaching ni del Ikigai. Eh, Recién ahora entiendo por qué he tomado el camino que tomé, justamente porque me he encontrado con personas maravillosas, líderes positivos que me han influenciado e impactado en la vida, y a las personas a las que he admirado de lejos y de cerca. Creo que ahora he tenido como el acercamiento a esa imagen que se produjo un momento en mi mente. Entonces, empiezo con educación y me enamoro del mundo educativo. Empiezo a trabajar con niños, luego con jóvenes, luego con adultos. Otro de los líderes que me influenció muchísimo en esta área fue Sergio Saavedra, y reconozco y admiro la vocación que tienen cada uno de estos mentores, que considero mis mentores en la vida. Así que cuando descubro de que lo que amo hacer es enseñar, lo que amo es servir, lo que amo es ayudar a las demás personas a que desarrollen las capacidades y les permitan crecer, es cuando encuentro coaching como mi vocación. Es la última herramienta que he aprendido hace 7 años consecutivos, vengo aplicándolo de manera profesional. Actualmente represento a la Universidad de Estados Unidos, que también fue otro desafío. Fue una de mis audacias representar a la universidad, porque yo me quería certificar, porque encontré la herramienta de coaching como una metodología de crecimiento exponencial
personal y profesional. Eso es lo que es coaching en pocas palabras, una herramienta, una metodología que te lleva a desarrollar habilidades, a desarrollar tu máximo potencial, a vivir una vida con propósito, entregándote en el proceso estas herramientas que lo hacen de una manera acelerada. Si de todo lo que aprendí, crecí y aprendí muchísimo, con coaching he acelerado ese proceso, y algo que me gustó muchísimo de la herramienta es que te abre mucho la mente y te hace a un lado los obstáculos mentales que muchas veces nos ponemos los seres humanos. Los únicos, la única limitante o el único gran obstáculo que tenemos que atravesar todos los seres humanos en la Tierra se encuentran en nuestra mente. Y si nosotros aprendemos a trabajar desarrollando una mentalidad de éxito, desarrollando una mentalidad de ganadores, de emprendedores, vamos a superar cualquier temor que tengamos. Ahora, las personas, cuando les cuento mi historia de que yo era súper tímida, no me crean, porque ahorita están viendo tal vez otra versión que en su momento no existía, pero porque la trabajé constantemente. Y estas herramientas, las que enseño actualmente, las aprendí por propio desafío, porque primero las internalicé para mí. Inteligencia emocional considero de que es una de las habilidades del siglo XXI, y va a continuar siendo una habilidad súper importante en el ámbito laboral, empresarial, de negocios y de la vida. Y lo hice hace 7 años y lo vengo ejerciendo hace 7 años, y también lo enseño porque me consideraba una persona, ahora evaluando de qué es inteligencia emocional, cero inteligencia emocional. Una capacidad súper baja de manejar mis emociones. Entonces, todas estas habilidades, coaching, inteligencia emocional, comunicación, liderazgo, los he ido trabajando y puliendo insistentemente, pero ha sido un trabajo de muchos años que considero que no he concluido. Yo creo que los seres humanos no dejamos de aprender nunca, aprendemos hasta el día en que partimos de esta tierra, así que continúo cultivando todas estas herramientas y habilidades. La chica tímida que se forma, se desarrolla, hoy es oradora internacional, y si yo pudiera resumir en una frase lo que Lilian Soria hace, diría: ayuda a otros a alcanzar su sueño. Por eso la he invitado hoy día. La generación de recursos, cuando hablamos en términos de generación de trabajo, de fuentes de empleo para una población como Camiri, puede provenir de 3 fuentes. De fuentes gubernamentales, puede provenir de ese tercer sector del que nos hablaba Roy Pérez hace 2 días, que tiene que ver con la ayuda internacional, la cooperación, el voluntariado que hace inversiones especialmente en desarrollo social. Pero el segundo elemento es el elemento del emprendimiento personal. Y Lilian trabaja muy bien en esto, acaba de hacer una segunda versión de un evento para ayudar a emprendedores a desarrollar todo un proceso. Así que, Lilian, ¿cómo podemos ayudarle al camireño a emprender por esfuerzo propio, a buscar fuentes de ingreso, pero no solo de ingreso, sino también de realización producto de sus ideas? Bien, para empezar tenemos que trabajar nuestros pensamientos limitantes o nuestras creencias limitantes. Yo creo que el éxito se lo concibe primeramente en nuestra mente. Las metas primero se las visualiza antes de lograrlas. Y tener una mente visionaria, una mente innovadora, también es una competencia que se desarrolla. Obviamente que vamos a necesitar de una actitud. Si nuestra actitud y nuestro enfoque está en la solución más que en los problemas, seguramente vamos a alcanzar rápido la meta. Entonces, mi recomendación
que es una receta que yo también la he aplicado en mi vida para poder lograrlo, es primero trabajar la mentalidad. Si nosotros tenemos una mentalidad ganadora, hasta los obstáculos van a ser oportunidades. Hoy estamos viviendo en una época donde justamente por todo esto que estamos pasando, la crisis, la pandemia, el coronavirus, la cuarentena nos ha llevado a repensar muchas estrategias y a tal vez algunos hasta repensar nuestro propósito de vida o nuestras metas, las que teníamos proyectadas en principio de año, si es que tú trabajas, si es que tú vives en función de un propósito de vida, que es algo que hago mucho énfasis, por ejemplo, cuando ayudo a los emprendedores, a los profesionales o a los líderes, es que vivan en función a un propósito de vida. ¿Por qué? Porque los obstáculos, cuando los vencemos primeramente en nuestra mente, el resto va a ser mucho más fácil. Vamos a encontrar, en vez de problemas, vamos a encontrar soluciones, en vez de obstáculos, vamos a encontrar oportunidades. Nuestros obstáculos se van a volver nuestras oportunidades, nuestras debilidades se pueden volver nuestras fortalezas. Todo es cuestión de mentalidad y todo es cuestión de actitud. Y no es un cliché, no es algo que yo les quiero, no soy una motivadora, una coach usa la motivación como su herramienta, pero no es el fin, quererte motivar, solo te estoy comentando de qué es lo que ha funcionado en los miles de clientes que he tenido en coaching y qué es lo que ha funcionado en mi vida y lo que yo he palpado como resultado fruto de una nueva mentalidad. Y cuando hablamos de emprender, les decía de que ahora la situación está inclusive muchísimo más favorable el poder emprender, es mucho más fácil, porque ahora se nos ha abierto opciones internacionales, porque ya todos estamos en línea, ha venido la transformación digital y junto con eso un abanico de oportunidades para poder emprender. Yo creo que excusas no existen. Si es que nosotros queremos y tenemos determinación, disciplina, una actitud positiva frente al cambio, entonces vamos a querer ser líderes positivos para transformar nuestro entorno. Una de las formas para poder hacerlo es emprendiendo, creando fuentes de ingresos, no esperando que los demás nos provean los recursos. Algo que hago énfasis en uno de los programas que lidero, que se llama Mujer Líder, que es uno de mis favoritos también para poder impulsar el liderazgo femenino. Y en este programa hago énfasis de que tenemos dos posturas en la vida, de posición de líder o posición de víctima. No existe otro rol que podamos desempeñar. El de víctima vamos a encontrar siempre los peros o las excusas para no hacerlo, o vamos a depender que los demás nos provean las herramientas o las oportunidades, vamos a esperar que nos llueva, por decir así, y la posición de líder es aquel que toma acción y está tres pasos al frente para poder guiar a esta generación, y más que nunca viviendo en un proceso de incertidumbre, se necesitan muchos líderes que se levanten guiando a las personas que están ahora paralizadas sin saber qué hacer. Muchos han perdido su trabajo, algunos han quebrado en sus negocios porque el modelo de negocio ya no da más. Entonces están esperando que líderes positivos, líderes visionarios, innovadores, que no le tienen temor al fracaso ni al éxito, voy a explicar después por qué ni al éxito, se levanten y guíen a esta generación. Y va a depender muchísimo que tú trabajes, como decía, las herramientas internas, porque venimos a este mundo con un propósito y con un potencial a ser trabajado. Ese potencial no va a desarrollarse solo, se necesita poner manos a la obra para desarrollar y llevar a nuestro potencial al máximo nivel, y eso es con capacitación. ¿Por qué me dedico a crear programas de capacitación alternativa? Desarrollando estas habilidades, justamente porque es una necesidad continua. El continuo aprendizaje hace de que nosotros estemos en constante acción, movimiento, innovación. Si nosotros dejamos de aprender, dejamos de crecer. Entonces, si tú quieres cambiar de mentalidad, quieres hacer a un lado todos los obstáculos,
trabaja tus habilidades, busca un mentor o busca un coach, si es que no lo puedes hacer solo, entonces ahí nosotros entramos en acción los coaches. Yo creo que lo que acaba de expresar en alguna medida resume esa diferencia que a mí siempre me encanta hacer también. Hay mucha charlatanería hoy día, ¿verdad? Y hay muchas frases bonitas, frases hechas. Incluso hay figuras internacionales que viven de las frases hechas, digamos, ¿no? Hay un presentador de televisión que ahora ya no está más presentando, pero vive de frases hechas de otros. Y a veces a mí, como conferencista internacional, también me menciona, digo, no, yo no soy un motivador de aquello. Creo que lo que dice es este cambio de mentalidad que pasa por el asumir responsabilidad, por el madurar como persona. Ya no soy víctima, es decir, dejo de pensar que lo que estoy viviendo es consecuencia de lo que otros hicieron o no hicieron conmigo, sino comienzo a ser intencional en cambiar, en actuar de manera diferente para lograr resultados diferentes. ¿Cómo transformar una buena idea en un emprendimiento? Porque este es otro detalle. Hay gente que tiene buenas ideas, pero no logra transformarlas en emprendimientos. ¿Cuál es la clave para llevar una buena idea a un emprendimiento? Si me pagaran por todas las buenas ideas que tengo, sería millonaria. Y más todavía, tendría mucho más dinero por socializar las buenas ideas de todas las personas juntas en el mundo. Todos podemos tener buenas ideas porque tenemos la capacidad creativa de generar buenas ideas. Pero, ¿quiénes toman acción? Es la pregunta. Yo puedo tener una bonita idea, fantástica, puede ser factible, pero de generar una buena idea a generar un emprendimiento hay un trabajo por hacer que no todos se atreven. Por eso es que digo que los emprendedores son atrevidos, porque se atreven a tomar un paso, se atreven a invertir, se atreven a estar no involucrando, sino invirtiendo su tiempo, muchas veces dinero en esa su idea. Y pocos son las que lo trabajan hasta concretarlo. Han habido muchos emprendedores que han llegado a medio camino del proceso del desarrollo de su idea y se han echado para atrás porque lo han visto muy difícil. Al primer obstáculo y han hecho a un lado la idea y han dicho, no, mejor trabajo para otros y dejo de arriesgarme. Entonces, emprender es un riesgo. No le puedo mentir, yo no les voy a dar una bonita frase motivacional. Emprender, todos pueden emprender y es posible emprender y es para todos emprender. No, no es para todos emprender. Es para aquellos que tienen la capacidad de reinventarse. Esa resiliencia la van a necesitar, la resiliencia, y llamemos resiliencia la capacidad de levantarnos frente a muchos obstáculos y fortalecernos de esa mala experiencia. Entonces, no les voy a decir que emprender es fácil, porque eso no es verdad. No les voy a decir de que no tienes sus riesgos, porque no es verdad. Arriesgas mucho más que ser empleado, porque el empleado todos los meses recibes un sueldo, hagas o no hagas, cumplas o no cumplas, hagas a conciencia tu trabajo o no. El emprendedor vive de su esfuerzo. Entonces, si tú quieres ser un emprendedor exitoso, vas a necesitar desarrollar mucha inteligencia emocional para poder sobrevivir ante muchas desilusiones y fracasos, porque un emprendimiento no resulta la primera. Si te dijeron frases cliché que tu emprendimiento en 3 meses para que sea un éxito y ganes mucho dinero, eso no es real. Entonces, no te quiero asustar, te quiero decir la realidad de qué es emprender. Hay muchos riesgos. Es más, hay muchos emprendimientos que han entrado en quiebra ahora, después de la cuarentena, han tenido que cerrar. Pero si tú
no tienes esa capacidad de reinventarte porque tú eres el que tiene las buenas ideas, tú eres el generador de la actividad, pues vas a echarte para atrás o vas a renunciar a la opción de emprender. Ahora, hay muchos caminos que te llevan a Roma, muchos caminos, o sea, si quieres emprender y hoy un emprendimiento que tenías pensado antes de la cuarentena ya no va más porque no va a funcionar, tú eres la persona que genera las ideas y tú eres el que tiene las herramientas, entonces puedes tener otra mejor idea. Por ejemplo, en esta cuarentena ha habido una revolución digital, todo el mundo ha tenido que aprender habilidades digitales porque todos estábamos en línea. Yo venía haciendo mi empresa mixta, presencial y digital, y tenía el proyecto de, en algún momento, que mi escuela de coaching sea 100% virtual. 100%, tenía ese sueño de que para mí era como un escalón más llevarlo a lo digital. Entonces, fue algo que, una de las cosas que los emprendedores, no sé por qué, desarrollamos una intuición impresionante. Y si no le hacemos caso a nuestro corazón, nos equivocamos. Muchas veces es más que habilidad, es intuición. Y lo desarrollas con el ejercicio de emprender. Entonces, ¿qué le puedo decir? 3, 4, 5 días antes. 5 días antes que entremos en cuarentena, yo dejé mi oficina. O sea, alquilaba una oficina y la dejé porque quise matar mi vaca. Esto es una metáfora para aquellos que tienen un sueldo seguro o que tienen una zona de confort. La vaca les da leche, les da queso y nos conformamos con lo poquito que nos da una vaca. Entonces, decidí matar mi vaca porque quería probarme a mí misma de seguir escalando en mi negocio y sin depender de este poquitito o sin apoyarme en este poquitito que tenía. Entonces, 5 días antes dejé mi oficina en alquiler y empecé a ofrecer mis muebles. Tenía a mi asistente que le dije que ya no iba a necesitar sus servicios, etc. 5 días entramos en cuarentena y todos se ponen en stand-by. Para mí fue, o sea, yo pegué el grito al cielo, pero de alegría porque dije, este es mi momento. Y empecé a ver las oportunidades infinitas que empezamos a tener. Y ahora, después de la cuarentena, después de estos 4 meses, empezamos a hacer unos webinarios que nos permitió llegar a Latinoamérica, porque ese era mi objetivo, Latinoamérica y el mundo, a través de nuestros programas de capacitación. Entonces, esta cuarentena para mí fue más bien un gatillador para potenciar mis resultados. Pero eso, cuando tú ves más allá de lo que está ocurriendo actualmente, cuando no le pones excusa a las cosas, cuando te empiezas a quejar porque el gobierno no te da, porque las personas no te ayudan. En Estados Unidos yo sé que Trump les ha ayudado a los emprendedores con mucho dinero. Actualmente nuestra situación de país no nos permite tener ese tipo de ayuda, pero no nos podemos sentar a llorar y a quejarnos, más bien ver del otro lado, tener otro punto de vista y ver de qué manera nos está sirviendo esta situación de crisis o esta su situación adversa. Porque no por nada los antiguos filósofos dijeron de que después de cada crisis se abren muchísimas oportunidades y es justamente lo que tenemos que aprender a ver. Porque si tú emprendes, estás generando muchas fuentes de ingreso, no solo para ti, sino para otras familias. Emprender no es para todos, pero lo triste es que hay muchos que pueden emprender y no lo hacen porque no han abandonado su complejo de víctima y no han decidido ser constructores de un destino diferente. ¿Es posible emprender en Camiri? En Camiri. ¿En Camiri o Sí, en habiendo Camiri. salido? Estoy hablando al camireño. Estoy hablando al camireño que vive en Camiri,
que está anhelando que de pronto la industria petrolera cobre fuerzas y está esperando, ok, le estamos diciendo, no necesitas esperar eso, hay posibilidad de comenzar una cosa diferente, de cambiar. ¿Es posible emprender? Por Porque supuesto. de pronto alguien puede decir, me parece interesante todo lo que ha logrado Lilian y lo que hace y cómo ayuda a otra gente, pero ella está en Santa Cruz, yo estoy en Camiri. Entonces la pregunta ¿es posible emprender en Camiri? Pregunto, porque no estoy tan actualizada, ¿en Camiri hay buena señal de internet? Hay señal de internet, como en todo el país, el servicio, especialmente durante esta cuarentena, ha sido bastante fluctuante, ¿verdad? Y hay gente que está trabajando desde allá. Justamente ayer mismo entrevistábamos a William Andrés Acosta, alguien que regresó de Santa Cruz y trabaja en Camiri, sirviendo no solo a la gente de Camiri, en realidad la mayoría de sus trabajos son fuera de Camiri y los hace por Bien, internet. por supuesto. Entonces, no importa en qué lado del planeta te encuentres, en Camiri o en la China, si tienes un internet, tienes un teléfono y una computadora, puedes emprender con lo que tú sabes hacer. Entiendo y sé porque yo soy hija de comerciantes, mi mamá, mi abuela, o sea, es una generación entera de comerciantes, mi mamá, mi abuela, mi tía, vendían ropa y zapatos en Camiri y he crecido viendo al comerciante en Camiri y sé cómo se gana la vida. Si es vendiendo un producto o si es comercializando un producto, que como en este caso, los comerciantes, yo creo de que siempre va a haber alguien a quien venderle tus productos. Solo tienes que identificar un nicho de mercado, un micro nicho de mercado y siempre va a haber necesidades a las que tú puedes satisfacer en un mercado, sea pequeño, sea grande. Ahora, si se trata de emprender virtualmente, aunque estés en la China, puedes emprender enseñando lo que tú sabes hacer muy bien. Si sabes de tecnología, William Andrés, yo sé que es experto en tecnología, puedes desarrollar puedes ofrecer tus servicios como de desarrollador de contenido, etcétera, dependiendo de cuál sea tu especialidad. Si tienes estos tres elementos, puedes emprender sin ninguna excusa. Creo que eh, lo puedo decir con conocimiento de causa que cuando venimos de un pueblo que es pequeño, donde creemos que nuestro mundo es de ese tamaño, y lo puedo decir porque yo sentía así, creía de que mi mundo era de ese tamaño y uno se acostumbra al entorno que nos rodea, pensamos que todo es así, y se te abre la mente cuando empiezas a viajar o cuando empiezas a visualizar otras oportunidades allá afuera y el Internet te puede transportar sin que viajes a otros países, a otras realidades. Pero va a depender muchísimo de tu mentalidad, muchísimo. Si tú trabajas esta mentalidad, una vez más voy a reiterar esto porque es la clave del éxito. Y cuando hablo de éxito, no me refiero al concepto cliché de éxito. Éxito puedes, bajo tus términos, porque éxito puede que para ti sea sin salir de Camiri y emprender, teniendo lo que tú deseas tener, si quieres vivir en el ex campamento, que era el barrio que yo sabía de que era donde estaban las personas que podían pagar ese tipo de casa. Eh, si quieres emprender desde tu conocimiento vía internet, tú puedes tener la solvencia que tú quieras dependiendo de cuál es la meta que te has trazado. Entonces, si tú obtienes lo que te has propuesto, considérate exitoso, porque éxito es conquistar las metas que te has propuesto. No precisamente tener $1.000.000 como lo que se concebía antes como concepto de éxito, o tener una casa de, no sé, de $500.000. Si para ti eso es éxito, perfecto, eso es bajo tus términos, el término éxito. Entonces, cuando hablo de éxito me refiero bajo tus términos.
Un Todo va a elemento, depender la capacidad que tengas para soñar. un elemento que es importante es el añadir valor. De pronto puede haber una persona que dice, pero yo no estoy metido en el Internet, lo mío no es lo tecnológico. Sí, pero puede añadir valor a lo que hace. ¿Qué es añadir valor, Lilian? Añadir valor es cuando nosotros le damos a las personas lo que necesitan o lo que están buscando. Cuando hablamos de un servicio, por ejemplo, yo puedo, supongamos de que yo me dedico a dar servicio de reparaciones de computadora, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Y estoy compitiendo con otras personas que hacen lo mismo que yo. ¿Cómo me voy a diferenciar del resto si yo no añado valor a lo que estoy haciendo? Es caminar la milla extra. Yo puedo hacer algo más distinto que lo que está haciendo la competencia y eso va a añadirle valor a mi servicio, pero también le va a añadir valor al cliente. Hoy estamos en el emprendimiento, hablamos de que la experiencia del cliente es la que manda. Mientras yo satisfaga las necesidades de mi cliente le genere una experiencia distinta a mi cliente, entonces yo estoy añadiendo valor a su vida. Y el cliente lo va a apreciar y te vas a distinguir justamente por hacer las cosas con un elemento diferenciador. Y eso es muy sencillo de hacer. Si tú te dedicas a enseñar inglés, por decir, identifica cuál es ese elemento que te va a diferenciar del resto que los demás no tienen o que los demás no ofrecen. Entonces, eso vendría a ser añadirle valor a las personas. Tiene que ver mucho con el servicio, la vocación de servicio. Si tú tienes vocación de servicio, emprende. Habíamos dicho hace un momento que emprender no es para todos, sí. Si tú tienes la vocación de servicio, emprende. Si no te gusta servir a las personas, no te gusta relacionarte con ellas, prefieres estar, no sé, solitario desarrollando una actividad, perfecto, esa es tu satisfacción personal, hazlo. Pero emprender significa estar relacionándome con las personas constantemente. Incluso en esa posibilidad de alguien que diga, ok, yo no soy para emprender, yo no voy a comenzar una empresa, yo voy a trabajar como empleado, como dependiente en una empresa, voy a trabajar para otro. Aún ahí puede añadir valor a su trabajo para ser contratado. Es decir, ¿por qué te van a contratar? Bueno, hay que añadir valor al servicio, es decir, voy a ser el mejor en mi trabajo y le voy a dar este valor agregado a lo que hago para trabajar no emprendo, pero trabajo y tengo asegurado el empleo, ¿verdad? Sí, me encanta el ejemplo Napoleón porque justamente es lo que les enseño a mis clientes cuando hablamos de servicio, por ejemplo, o de una mente emprendedora. No solo nos estamos refiriendo a el mundo del emprendedurismo. Puedes tener una mente emprendedora aún dentro de un contexto laboral, porque una mente emprendedora es ir más allá de lo que te pidieron, es distinguirte con el desarrollo de tus habilidades porque estás invirtiendo en ellas, el enfocarte en proveer un servicio de calidad y excelencia para que puedan valorar lo que tú estás haciendo. Entonces ahí, considérate un profesional destacable o apetecible para cualquier empresa porque tú vas a añadirle valor a la empresa para la que estás trabajando. Una de las preguntas que se le hace a la persona que se va a contratar, porque también cuando estamos haciendo sesiones de coaching han venido personas para poderse capacitar o para estar preparadas para una entrevista laboral. Les hago una pregunta así, simulando la entrevista de trabajo para prepararlas y les digo, ¿por qué te tendría que elegir a ti
teniendo 50 personas que están buscando también el empleo. Entonces la persona debe decir qué es lo que haría mejor, perdón, qué es lo que haría para que esa empresa la contrate haciendo mejor la empresa. O sea, con su servicio, cómo añadiría ese valor o qué contribuiría a esa empresa. Entonces, cuando me dice, me tienes que contratar porque yo soy la mejor, no sé, porque hay muchos profesionales que pueden tener las mismas competencias, el mismo grado de estudio, la misma experiencia, pero si yo me enfoco en el cliente, vamos a decir, aún en una entrevista de trabajo, tu cliente viene a ser el que te va a contratar, puedes mencionar de cómo vas a contribuir al desarrollo de esa marca o de esa empresa, y ahí esa persona está considerándote la mejor candidata porque estás ofreciendo añadirle valor a la marca. Lilian, creo que todos los conceptos que ha compartido son valiosísimos. Espero que inspire a muchos en Camiri para ver que hay posibilidades de crecer, de emprender, de hacer cosas diferentes. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por inspirar a la gente. Muchas gracias a usted, Napoleón, y usted, como siempre, proveyendo la oportunidad de que podamos compartir espacios como estos tan interesantes. Me gusta muchísimo que esté haciendo esto por los camireños, porque en algún momento, como le decía al principio de la entrevista, los líderes o las personas que han recorrido cierto camino pueden ayudar a las personas que vienen de la generación a la que podemos ayudar o impactar, así que los felicito por estos espacios para que pueda contribuir al crecimiento y desarrollo de nuestro querido Camil. Los felicito. Gracias Lilian. Igualmente, Lilian Rubí Soria, una camireña que triunfa y una camireña que ayuda a otros a concretar sus propios sueños. Hoy estuvo compartiendo con nosotros algunas ideas, algunos conceptos que probablemente alguien diga, pero ¿esto qué tiene que ver con nosotros como pueblo? Esto es algo individual, esto es algo personal. Sin embargo, si cada vez más gente comienza a ver la posibilidad de construir un futuro personal diferente, podríamos generar una cultura también diferente que añada valor y haga que Camiri sea un lugar, por ejemplo, para que más empresas se asienten, atraer a más empresas. ¿Por qué? Porque la gente de Camiri tiene estos valores que son importantes. Yo quiero estar ahí, quiero invertir ahí. Es decir, esto puede tener un impacto. Gracias por acompañarnos en este ciclo de entrevistas. Mañana tendremos otro invitado. Será una conversación muy especial. Así que hasta entonces.